Este podcast contiene relatos y reflexiones sobre violencia psicológica y manipulación. Algunas escenas pueden resultar sensibles para ciertas personas. ¿Alguna vez estuvieron con alguien que aseguran que les quiso hacer daño? Bienvenidas a La Maldad Existe, un podcast sobre el trastorno narcisista de la personalidad y cómo estas personas deterioran la vida de nosotras, sus víctimas. Mi nombre es Paula, tengo 29 años y no puedo parar de hablar del trastorno de la personalidad narcisista. En este episodio les voy a explicar qué es el narcisismo, los tipos de narcisismo y mi experiencia personal con el más violento de todos, el maligno. Pero no nos adelantemos. Primero voy a explicarles qué es el trastorno narcisista de la personalidad según el DSM-5, el Manual de Psiquiatría Mundial. Según este, de los siguientes criterios que les voy a contar, debe cumplirse con al menos 5. 1. Sentido grandioso de la propia importancia. Exagerar logros, talentos y esperar ser reconocido como superior sin logros acordes. 2. Fantasías de éxito ilimitado, poder o amor ideal. 3. Cree que es especial y único y solo puede ser comprendido por personas o instituciones de alto estatus. 4. Necesidad excesiva de admiración. 5. Sentido de derecho y privilegio. Espera tratos favorables o cumplimiento automático de sus expectativas. 6. Comportamiento interpersonal explotador. Se aprovecha de los demás para lograr sus propios fines. 7. Falta de empatía. Dificultad para identificarse con los sentimientos o emociones de otros. 8. Envidia a los demás o creencia de que todos lo envidian. 9. Actitudes o comportamientos arrogantes y altivos. Bien, podemos decir que este es el típico narcisista que uno se imagina, ¿no? El grandioso, el arrogante, soberbio, mentiroso, estafador. Pero resulta que investigando me encontré con varios tipos de narcisista y voy a tomar el trabajo de la doctora Ramani, que es especialista en el tema, y usar los tipos que ella utiliza. Bueno, ella los clasifica así. Está el grandioso, que es este más parecido al que les leí recién, el DCM, estas personas que se muestran muy seguras, que exageran sus logros, como este narcisista más seguro. Después está el vulnerable o encubierto, que es todo lo contrario, se muestra como una persona que es una víctima de la vida, pero la trampa está en que nadie sufre más que ellos. Después está el narcisista moralista, que pueden ser estos líderes de cultos religiosos, personas muy estructuradas, muy rigurosas. El comunitario, el clásico, el que todos aman, pero dentro de casa solamente la familia sabe el monstruo que es. Y después está el maligno, que es el que voy a hablar hoy. La doctora considera que es el más peligroso porque socialmente es inadecuado y es muy violento. Ella dice que es como la antesala a la psicopatía. Entonces, les voy a presentar a Leandro. Leandro fue mi pareja cuando yo tenía 19 años y él 18. Leandro era un narcisista maligno. Leandro era mi amigo. Él sabía todo de mí. Mis chongos, mi familia, mis secretos. Después de años de amistad empezamos a tener un vínculo amoroso y desde el primer día yo empecé a encubrir la violencia que me hizo vivir. El día que nos pusimos de novios se enojó porque puse una canción en YouTube que no le gustaba y empezó a golpear la pared diciendo que no estaba lista para estar con él, que era demasiado inmadura, y yo obviamente pedí perdón, lo calmé, nos arreglamos y fue el comienzo de mi agonía. Las personas con estas patologías quiero que entiendan que tienen patrones que no cambian. Cada día era un infierno y por supuesto había cosas buenas, pero el precio era muy caro. Primero empieza el love bombing y crees que encontraste el amor de tu vida, que te ve como nadie te ve, pero eso dura poco. Y cuando los narcisistas son del tipo maligno, ni se molestan en que esto dure mucho tiempo.
Las manipulaciones, mentiras, denigraciones y humillaciones son constantes. Las peleas son constantes y son irrisorias. Vivís con miedo de hacerlo enojar, vivís con miedo de provocar algo nuevo y empezás a controlar todo lo que decís. Pero no funciona porque se enoja igual. Estoy hablando de una persona que elegía mi ropa de verano según si me quedaba muy corta una pollera, o un short, o una malla. Una persona que si nos peleábamos entraba a mi edificio y escuchaba lo que hacía en mi departamento. Me mandaba mensajes muy amenazantes. Me insultaba en masculino, por ejemplo. Sos un tonto, sos un pelotudo, un puto. No te da la cabeza, estúpido. Y me contaba que quería matar gente, que lo planeaba. Y cuando nos peleábamos me relataba lo lindo que sería ahorcar a alguien. El terror era total. Todos los días eran un calvario. No podía usar pollera si no tenía un short puesto abajo porque era una puta. No podía tener amigos varones. Miren, les voy a contar algo de los celos en estas personas porque son absolutamente absurdos. Una vez estábamos en Bondi yendo al centro y fuimos hacia el timbre, donde estaba un chico sentado al final de todo. Bueno, perfecto, cuando toqué el timbre, lo miré y bajamos. Leandro me persiguió por todos lados porque había mirado a ese chico. Yo lloraba por todas las calles del centro, jurando que no me importaba ese chico, que lo vi por verlo. Nada más, esto no me sirvió de nada, esto duró horas, porque nunca nada sirve de nada. Aguanté y aguanté y aguanté, hasta que un día dejé de hablarle. Lo bloqueé, me harté, habíamos cortado. Él estaba viendo a otras personas y yo decidí dejar de hablarle. Pero una nunca se libera de un narcisista. Todo esto hizo que me buscara para amenazarme con publicar mis fotos íntimas, y empezó a hablarle a mis amigas para decirles que lo iba a hacer, y que si yo no respondía lo iba a hacer ya, y ahí lo denuncié. Aunque una orden de restricción nunca me hizo sentir segura, ni hablar del maltrato de todo el sistema judicial hacia las víctimas, diciéndome que ya se iba a buscar a otra o no queriéndome dar el botón antipánico porque éramos solamente chicos. Las propias familias muchas veces tampoco nos creen y nos acompañan. Yo a él lo escraché, lo subí en todos los grupos feministas de Facebook, porque soy feminista. Y después de denunciarlo y de escracharlo, resulta que él me escrachó a mí, sin ninguna prueba. No tenía nada. Solo dijo que lo que yo estaba diciendo era mentira. La impunidad es total. No solo hizo esto, sino que hackeó mis cuentas, borró los posteos que yo había hecho escrachándolo y perdí mi Instagram personal. Cuando me mandó esos mensajes agrediéndome, me dijo que me había cagado y me mandó una lista de todas las personas con las que lo había hecho. Admitió que me mentía sin parar y que me deseaba lo peor, que me merecía la vida que tenía. Esto fue solo por poner un límite, por querer dejar de hablar, por bloquearlo de WhatsApp. Pero también hablemos de que Leandro era encantador cuando quería. Me mandaba mensajes hermosos, me escribía cartas, pero nunca duraba más de un rato. Lo que nunca cesaba era la oscuridad que tenía adentro. Me mostraba cómo podía llorar y reírse en 5 segundos. Y me decía que no sentía nada, que era incapaz de sentir. Ustedes estarán pensando, pero ¿cómo? ¿Vos qué hacías ahí? ¿Por qué te bancaste todo eso? Bueno, cuando estás vulnerable, cuando tu contexto fue violento, es mucho más sencillo encontrarse con personas violentas, que cometen el mismo tipo de maltrato que vos conoces porque te criaste ahí. Y el miedo también lo conoces. Y ni siquiera es el miedo lo único, también está la vergüenza. Porque cuando alguien te violenta, la sociedad logra hacerte sentir culpable. ¿Cómo que le mandaste fotos? ¿Cómo confiaste? ¿Cómo no te diste cuenta? Como si la responsabilidad fuera de la víctima. Y algo que entendí después es que la humillación es una herramienta de control muy fuerte.
Porque cuando alguien logra que sientas vergüenza, logra silencio. Y el silencio protege muchísimo a las personas violentas. Y lo normalizás, porque no solo esta persona te destruye la autonomía y la autoestima, porque te creíste todo lo que te dijo. También te aísla y sabes que no podés contar lo que hace. Lo encubrís, lo protegés la violencia hasta donde aguantes. Una de las palabras más importantes para entender estos vínculos es el gaslighting, que básicamente es distorsionar la percepción de otra persona, ¿no? Hacerla dudar de sí misma. Y esto no siempre es de una forma tan explícita como negarte la realidad. A veces es decirte, estás exagerando, o eso no pasó así, o estás loca. Y ahí lentamente empezás a desconectarte de vos misma. No solo tenés tristeza, angustia, sino desconexión. Dejas de confiar en tu propia percepción, en tu intuición. La violencia psicológica no funciona todo el tiempo, funciona intermitentemente. Hay amor, después crueldad, después ternura, después castigo, después conexión, después humillación. Yo, apasionada por lo inexplicable, trataba de entenderlo y buscaba maneras de hacerlo sentir cosas porque me creía su salvadora. No sos una salvadora. Por favor, sálvense ustedes. Denuncien. Cuenten a todo el mundo lo que hace. Desnormalicen. No todos manipulan igual. No todos destruyen igual. Pidan ayuda. Vayan a terapia, amigas. Hablen y no esperen nada de ellos. Esta persona a mí nunca me pidió perdón. Nunca se acercó a mí a decirme nada. ¿Pueden creer que la última vez que lo vi fue en el 2018, en la marcha del aborto después de haberlo denunciado? El día que me mandó los mensajes hostigándome, subí una foto del Ni Una Menos. Esta persona entendía todo. Tuvo miles de oportunidades, no solo él, sino su familia, que sabía cómo él era conmigo, de ayudarme, de acercarse, de pedirme disculpas. Pero no importa, porque tengo la certeza y el control de la narrativa. Y acá la que no perdona soy yo. Todas las veces que él me dijo que no me daba la cabeza, que no sabía pensar, que era un inútil, que no servía para nada, se esfuman. Porque lo más importante, amigas, es que ya no te lo crees más. Y esa es la mayor venganza, tu salud. Porque a veces creemos que una persona no puede ser violenta si parece sensible. Y ahí quedamos atrapadas. Si les interesa aparecer en este podcast y contarme alguna historia que hayan vivido con narcisistas patológicos, me pueden enviar a lamaldadexiste.ps@gmail.com. Muchas gracias por escucharme. Esto fue La Maldad Existe y acuérdate que tu salud es mi venganza.